Proponía ella que surgiera de ahí una escuela levariana, una revisión de contenidos amplia, pero que abarcara no solo a las televisoras, sino a todos los medios de comunicación, incluido ella. 18 años después, está servida. Fue cuando, hace año y medio, ella señalaba que las camionetas que habían detenido en Nicaragua eran particularmente la prueba de que Televisa estaba en el narcotráfico. Y aquí me dije dos cosas. Un asunto es que se sea crítico de alguien o de algo, y otra cosa es decir algo en apariencia fuerte, independiente y valiente, cuando la injuria para mí es exactamente todo lo contrario. Carmen Aristegui trabajaba en Televisa, en un programa de Televisa, junto con Javier Solórzano. Julio Scherer y la revista Proceso se encontraban en pláticas para trabajar en Televisa. Incluso Julio Scherer entrevista al subcomandante Marcos en el Canal de las Estrellas. Entonces esos luchadores sociales revestidos de periodistas eran una estrella más en el canal de Televisa. Cuando la revista Etcétera decía y sigue diciendo que el emporio televisivo es uno de los adversarios claves de la propia democracia en México. Y cuando yo dije eso, en relación con que el hecho de que una camioneta que tenga una pintura de Televisa se asegure que se encuentre el narcotráfico, es un error ético, pero además profesional, ella comentó, eso lo dije yo en Televisa, ella comentó al día siguiente que había un fuerte olor a salinas en el programa de Televisa, Agenda Pública. Entonces al otro día yo llamé por teléfono, malhumorado por el fuerte olor que ella recibía, para pedir mi derecho de réplica, para decir cómo es que la PGR, cómo es que la PGJBF, cómo es que las autoridades de Nicaragua han declarado que en efecto se trata de unos impostores y tú no se lo has informado a tus audiencias. Me dijo el vicepresidente de Noticias, y esto se encuentra por escrito, Felipe Chao, de MBS, que la señora Carmen Aristegui decía que no me concedía el derecho de réplica porque no había mencionado mi nombre. Eso me dijo el funcionario de MBS, que me mandó hace 2 meses, mi libro tiene 6 meses de haber salido, una carta felicitándome por la entereza ética y profesional de mi trabajo. Ese es un dato interesante. ¿Qué hubiera querido hacer yo o qué hubiera dicho yo en su programa de radio? Hubiera admirado su capacidad de olfato, un fuerte olor a salinas había, pero también yo entendía que ella sabía a qué olía el expresidente, porque en 1988 ella trabajó para el entonces candidato a la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, en la Dirección de Comunicación Social, primero al lado de Otto Granados Roldán y luego al lado de José Carreño Carlón. ¿Eso está bien o está mal? Yo no soy quien para juzgar. Aquí en México solo juzga Dios y Carmen Aristegui. Yo lo único que puedo decir es que no cabe la doble moral. Y entonces yo me sorprendí al investigar y al demostrar, por supuesto, que Carmen Aristegui recibe el 35% de los anunciantes de su programa y que el 90% de sus anunciantes son empresas de Carlos Slim. Esto es, que ella critica a otro colega sobre lo que ella misma hace y que percibe un sueldo de Carlos Slim. ¿Eso está bien o está mal? Tampoco a mí me compete porque no traigo sotana. Soy un periodista que investiga y que trata de acceder al debate. Yo soy fan, para que ustedes sigan pensando en las injurias relacionadas con que si alguien ataca a Carmen Aristegui es que trae un mundo tenebroso. Soy un fan de la América, para acabarla. Soy un fan de Katy Perry, pero no soy un fan de ninguna manera de un periodista. A los periodistas hay que exigirles contenidos. Por último, también me dije a mí frente a la pantalla para hacer el libro, es un actor público.
es un líder político. Es un líder político que se identifica claramente con una opción política. Eso es natural, como lo hacen otros periodistas con otras opciones políticas. Y entonces la última razón antes de empezar con el teclado para escribir fue, pues quiero escribir este libro porque quiero. Y entonces revisar cada uno de los temas. Son 7 capítulos en efecto. Hay uno con el que pretendería seducirles a ustedes para iniciar la discusión, por supuesto. Pero antes, recuerdo algunas farsas periodísticas que se dieron, lo digo en ese capítulo. Recuerdo, por ejemplo, en 1993, cuando todavía Jacobo Zabludovsky estaba en Televisa, cuando decía que era una gran empresa, ahora ya no, decía que iba a presentar en la primicia que iba a tener, 1995, perdón, es que iba a presentar al chupacabras y que iba a demostrar él, a revelar periodísticamente cuál era ese animal que estaba chupando la sangre en distintos lugares de los estados de la República. Es uno de los días que más rating ha tenido en toda su historia Televisa. Regresa al programa y está Jacobo Zabludovsky serio, sereno, y dice: este es el chupacabras y mi fuente es internet. Sale un dibujo de chupacabras. Era un dibujo de chupacabras, algo así como yo, pero más feo. Y ese era el chupacabras. Lo peor es que había gente que le creyó. Si quieren ir en sus tablets viéndolo para que vean que va a ser textual. ¿Cómo? A ver, ¿cómo le entramos? No, pero hay que construir la imagen, ¿no? Hay que hacerle como el teatro bien, ¿no? Te arrellanas bien, te sientas bien, ¿no? Además eres mujer y estás en un momento en el que las mujeres hay que darle todo el peso. Y ¿cómo le entramos al asunto? Se frota las manos. Percibo en las redes sociales un aspecto que no es menor y que no podemos escamotear, no tenemos ningún derecho a escamotear la información. En las redes sociales insistentemente se dice que el presidente Felipe Calderón es alcohólico. Sea cierto o no sea cierto, nosotros no tenemos un solo indicio de eso, un solo dato, algo que nos permita decir que en efecto el presidente de la República está enfermo. Pero ahí no se está dirigiendo, ya la dejo de citar, a radioescuchas. Ahí se está dirigiendo a fans. Eso es valentía. Eso es fortaleza. Le está diciendo ella que tiene los pantalones que otros hombres no tienen, borracho al presidente. Clap, 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 clap. La periodista dijo que no tenía un solo dato. No había hecho ella una investigación, no. Prefirió presentarnos al dibujo del chupacabras, a la nube en forma de pene posada en la catedral, con el nombre de Felipe Calderón. Y ganar grandes puntos para su audiencia, porque en México una mentada de madre se considera como una expresión de valentía y no de su opuesto. Si alguien levanta la mano y dice: no, espérame, es que no estás demostrando lo que estás diciendo, es que eres hijo de Felipe Calderón, o eres a Salinas, o eres hijo putativo de Emilio Azcárraga. Y con eso se resuelve. Y cuando pasan 2 años, en las redes sociales ocurre algo deleznable, tan deleznable como cuando las críticas a Felipe Calderón se metieron con Carmen Aristegui. Pueden buscar con su vida privada, con su vida íntima, y la acusaron de una serie de cosas que yo, por respeto a ella, ni siquiera reseño, no la reseño. Pero en ese momento Carmen Aristegui, pueden buscarlo en YouTube, Carmen Aristegui se defiende de las redes sociales, sí sale en YouTube, y dice: lo que se dice en las redes sociales es un ataque, etcétera, etcétera. Ahí sí. 2 años antes, las redes sociales eran la base para decirle al presidente que era borracho. 2 años después, en las redes sociales, no se vale criticar a Carmen de la manera en la que lo hicieron contra ella. Yo digo, no se vale ni antes ni después. Sea Carmen o no sea Carmen, no se vale. No tiene ningún sentido. Eso es lo que creo.